Impactante revelación sacude el mundo del espectáculo español. En un suceso sin precedentes que ha capturado la atención de millones, el ámbito del entretenimiento en España se encuentra al borde de un cambio sísmico que promete reconfigurar las relaciones entre las figuras más prominentes y los medios de comunicación. Este escándalo, de una envergadura nunca antes vista, ha desestabilizado la esencia misma de la fama, poniendo en jaque a íconos reconocidos y venerados en el panorama mediático nacional. Seguidores dedicados, televidentes fervientes y aficionados apasionados han quedado completamente perplejos ante esta inesperada trama que ha emergido con una fuerza arrolladora. En el epicentro de esta tormenta mediática se encuentra la prestigiosa redacción de Cocinando el Chisme, uno de los programas más influyentes y debatidos en la actualidad. Este equipo de profesionales del periodismo del corazón se vio repentinamente inmerso en una situación que trasciende cualquier noticia ordinaria, desencadenando una ola de reacciones que podría alterar de manera definitiva el entorno mediático español. Las teclas de los redactores dejaron de resonar con su habitual ajetreo, como si el tiempo se detuviera ante la magnitud de la noticia que acababa de romper el silencio en la redacción. El constante zumbido de los periodistas, acostumbrados a llenar el aire con especulaciones y teorías, se apagó de manera abrupta y simultánea al recibir esta revelación explosiva que prometía convertir el panorama mediático en un campo de batalla sin precedentes. Jesulín de Ubrique, el renombrado torero cuya presencia ha sido una constante en las plazas de toros españolas durante décadas, ha emitido una demanda pública hacia Belén Esteban, una de las personalidades más mediáticas y controvertidas del país, exigiendo que tome acciones urgentes y decisivas respecto al delicado y sensible embarazo de Andrea, su querida hija. Esta declaración, tanto contundente como inesperada, ha generado una oleada de reacciones y especulaciones que empiezan a gestarse en todas las plataformas de comunicación, prometiendo desencadenar una serie de eventos que podrían redefinir las dinámicas entre figuras influyentes y los medios en España. La luminosa presencia de Marta Valla, redactora jefe de Cocinando el Chisme y reconocida por su sagaz intuición para detectar las noticias más candentes, brillaba intensamente mientras descifraba cada palabra que acababa de leerse. La revelación había desencadenado una inmensa ola de conmoción y sorpresa en toda la sala de redacción, provocando un involuntario escalofrío que recorría su columna vertebral al comprender la magnitud del asunto que tenían entre manos. Marta era plenamente consciente de que detrás de esas palabras aparentemente simples y directas se ocultaba una tormenta imparable de emociones intensas, resentimientos profundamente arraigados y heridas del pasado que aún no habían sanado por completo, amenazas con resurgir con una fuerza devastadora y posiblemente destructiva. Como veterana en el competitivo y a menudo turbulento mundo del corazón y el espectáculo, Marta entendía perfectamente que esto no se trataba simplemente de una noticia más destinada a llenar las páginas de un diario o las pantallas televisivas, sino del inicio de una verdadera y posiblemente prolongada guerra mediática. Una confrontación que podría tener el potencial de redefinir drásticamente el equilibrio de poder existente entre dos de las figuras más mediáticas, populares e influyentes del país, cuyas trayectorias y reputaciones hasta ese momento habían sido aparentemente sólidas e incólumes. La atmósfera en la bulliciosa y siempre dinámica redacción de Cocinando el Chisme estaba cargada de una densidad eléctrica, con una energía palpable que reflejaba la gravedad de la situación. Los colegas, una mezcla de periodistas experimentados y jóvenes promesas del periodismo del corazón, observaban las pantallas con una mezcla de incredulidad y asombro. Algunos abrían los ojos ampliamente en señal de sorpresa, incapaces de apartar la mirada, mientras otros susurraban entre ellos, intentando procesar y verbalizar la increíble magnitud de lo que estaban presenciando en ese preciso instante. La situación que involucraba a Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, dos de las figuras más prominentes y queridas en el ámbito del espectáculo, había escalado de manera completamente inesperada y sorprendente, convirtiéndose en un conflicto de dimensiones mucho más grandes y complejas de lo que cualquier miembro del equipo de Cocinando el Chisme había podido anticipar o imaginar previamente. Belén Esteban, conocida cariñosamente como la princesita del pueblo debido a su cercanía y relación genuina con el público, se encontraba nuevamente en el epicentro de una tormenta mediática que en ese momento parecía completamente incontrolable y difícil de manejar. Su carrera, hasta ahora construida sólidamente sobre la base de la transparencia de sus emociones genuinas y la exposición constante de su vida personal, ahora enfrentaba un desafío formidable que ponía en riesgo no solo su imagen pública, tan cuidadosamente cultivada, sino también el bienestar y la estabilidad emocional de su familia, quienes se verían directamente afectados por el desarrollo de este escándalo. El embarazo de Andrea,
una joven adulta que hasta ahora había mantenido una conducta reservada y siempre había intentado mantenerse al margen de los reflectores de la fama y de las controversias que a menudo acompañan a las figuras públicas, se había convertido inesperadamente en un asunto de interés nacional que no podía ser ignorado ni minimizado. Este hecho ocurrió en un momento crucial, ya que Andrea esperaba un futuro bebé, añadiendo una capa adicional de sensibilidad al asunto. Jesulín de Ubrique, el torero que durante mucho tiempo había conservado una presencia discreta y moderada en la vida pública, evitando deliberadamente el constante escrutinio de los medios y la desmedida atención, ahora se veía forzado por circunstancias inevitables a intervenir de manera frontal y directa en esta delicada situación. La presión mediática ejercida sobre Andrea y el futuro bebé se volvía cada vez más intensa e insoportable, poniendo en riesgo la privacidad y el bienestar emocional de todos los involucrados. Jesulín, conocido por su carácter reservado pero también por su fuerte sentido de la familia y la protección hacia sus seres queridos, fue movido por una profunda preocupación paternal que lo llevó a decidir tomar cartas en el asunto. En una demostración de su determinación y amor por su familia, Jesulín realizó una solicitud pública a Belén Esteban, rogándole que tomara medidas urgentes y efectivas para proteger la privacidad de Andrea y resguardar al futuro nieto o nieta de la agresiva y a menudo implacable prensa. Mientras tanto, en otro extremo, Belén Esteban se encontraba en la intimidad de su hogar, el refugio que durante años le había permitido mantener cierta privacidad y tranquilidad en medio de la constante atención mediática. En ese momento, Belén intentaba asimilar y digerir la magnitud de la situación en la que se encontraba atrapada. La inesperada y directa llamada de su abogado había dejado una huella profunda en su estado emocional, obligándola a enfrentar una realidad que hasta entonces parecía manejar con destreza, pero que ahora comenzaba a desmoronarse alarmantemente a su alrededor. A lo largo de los años, Belén había luchado incansablemente para proteger a su hija Andrea de las incesantes miradas de los medios de comunicación y de la constante invasión a su privacidad, empleando cada estrategia a su alcance para mantener a raya el excesivo interés público. Sin embargo, ahora, con el delicado y significativo embarazo de Andrea, se encontraba en una encrucijada complicada y angustiante. La exposición mediática que previamente había tratado de controlar y minimizar no solo amenazaba su propia privacidad y estabilidad emocional, sino también la de toda su familia, incluyendo a su hija y al futuro nieto o nieta. Este nuevo desafío la forzaba a replantearse profundamente cómo manejar esta situación tan delicada, equilibrando la necesidad de proteger a su familia de la vorágine mediática con la realidad de su posición pública y profesional. La incertidumbre sobre cómo mantener el control sobre su vida personal y profesional sin ser arrastrada aún más hacia el ojo público la mantenía en un estado de constante tensión y reflexión, mientras buscaba respuestas y soluciones en un entorno donde cada movimiento podía tener consecuencias de gran alcance. La tensión dentro de esta saga mediática no dejaba de crecer y la presión sobre todas las partes involucradas se intensificaba cada vez más, convirtiéndose en un factor casi insoportable. Belén, atrapada en una delicada balanza entre su imagen pública, cuidadosamente cultivada y mantenida a lo largo de los años, y su profundo rol como madre dedicada y protectora, se debatía continuamente en busca de una solución viable y efectiva que le permitiera proteger a su hija Andrea de la exposición mediática destructiva sin tener que renunciar a la carrera que la había definido y sustentado durante tanto tiempo. Este conflicto interno entre mantener la relevancia y la visibilidad en los medios y preservar la privacidad y el bienestar de su familia la mantenía en un estado constante de lucha y reflexión. Al mismo tiempo, Marta, desde la bulliciosa y siempre activa redacción de Cocinando el Chisme, observaba con atención meticulosa cómo cada movimiento estratégico y cada declaración pública de Belén y Jesulín desencadenaban nuevas reacciones en los diversos medios de comunicación y en la opinión pública en general. Estas reacciones, que incluían desde apoyos hasta críticas y especulaciones, estaban incrementando la complejidad de una historia que ya se mostraba mucho más intrincada, con múltiples capas y matices de lo que cualquier miembro del equipo podría haber anticipado desde el inicio. Esta creciente complejidad obligaba a Cocinando el Chisme a adaptarse rápidamente a los nuevos desarrollos y a gestionar la cobertura de manera que pudiera reflejar con precisión y profundidad la evolución constante de esta batalla mediática, manteniendo al mismo tiempo la objetividad y la integridad periodística en medio de un ambiente cada vez más caótico y desafiante. En este continuo y vertiginoso torbellino de emociones desbordadas y estrategias mediáticas calculadas, Cocinando el Chisme se encontraba firmemente posicionado en el corazón mismo de la controversia que emanaba de esta situación tan enigmática y cargada de tensión. El programa había logrado captar y retener la atención del público al enfocarse en cada detalle minucioso y en cada inesperado giro de la historia,
cumpliendo con la promesa de ofrecer una cobertura exhaustiva y profundamente analítica de uno de los conflictos más intensos y complejos que se desarrollaban en el panorama mediático actual. Marta, plenamente consciente del tremendo impacto que cada palabra publicada podía tener sobre la percepción pública y sobre la evolución del escándalo, se preparaba meticulosamente para guiar al público a través de un extenso y envolvente viaje lleno de intrigas, sorpresas, revelaciones impactantes y momentos decisivos que no solo capturaban la esencia de la disputa, sino que también definirían el futuro tanto de las personalidades involucradas como de las dinámicas mediáticas que se estaban gestando. Este viaje mediático estaba destinado a exponer de manera transparente y detallada las complejidades y las ramificaciones de las vidas de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, quienes se veían obligados a enfrentarse a la mirada implacable, y a menudo, imperturbable de los medios de comunicación mientras luchaban por mantener su dignidad, su privacidad y su bienestar familiar en un entorno que parecía empeñado en desentrañar cada aspecto de su vida personal.